estamos en el aire ingresando a nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida. Y como digo asiduamente, quien no los tiene cada día, se presentan distintos desafíos, a veces son personales, otras veces son comunitarios, y dentro de los personales abarcan todas las dimensiones del ser, ¿verdad? Y por eso mismo nosotros empezamos a considerar 4 que llamo momentos culminantes, que marcan el camino de la conversión. Es decir, a través de estos puntos que vamos reflexionando, nos damos cuenta si nuestra conversión realmente es genuina o bien es aparente, no la de los demás, la nuestra. Cada uno fíjese en la propia, porque hasta no entrar en un camino profundo de conversión, tampoco podemos ayudar mucho a los demás. Hemos hablado del encuentro divino humano, la necesidad de este encuentro. Recomiendo a quienes no pudieron escuchar esto, entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo con Z, teólogo, y escuchar así el programa anterior y el anterior. El segundo punto fue el del domingo pasado, la experiencia mística. Y ahora llegamos a la lucha conflictiva. Siempre que hay conversión hay una lucha. No es neurótica, a pesar de que sea conflictiva, porque el conflicto, en realidad, es el resultado de las cosas que, por falta de maduración, por falta a veces de elementos a nivel cognoscitivo, por falta de una buena compañía, por falta de un sostén afectivo importante, o sea, un buen grado de afectividad en la vida, no logramos poder afrontar. Entonces se genera el conflicto. Pero así como nos conflictuamos, nos desconflictuamos en la vida. O sea, podemos deshacer los conflictos. Recuerdan que nuestro Papa Francisco, cuando estuvo aquí en Buenos Aires y fue obispo, ya desde que fue vicario de la Vicaría de Flores, luego fue obispo adjutor, hasta que fue nuevamente, llegó a ser, mejor dicho, el cardenal primado de la Argentina, habiendo sido antes arzobispo de Buenos Aires. Y él trajo la devoción a María que desata los nudos. Y los nudos de la vida son muchos, en el orden social, en el orden personal. Y ciertamente la Virgen nos da una gran mano para desconflictuarnos. Cuando todos estos elementos de los cuales carecíamos aparecen en nuestras vidas y los recibimos exclusivamente a través de la formación, los conflictos dejan de serlo. Y por eso vamos simplificando, y al simplificar desdramatizamos, y al desdramatizar los conflictos quedan en un nivel que a veces ni siquiera los percibimos y otras veces quedan extinguidos totalmente. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, encontramos que el autor dice: estén atentos para que nadie sea privado de la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. Claro, los conflictos y las tensiones surgen de varias fuentes, tales como el enojo, el miedo, la depresión y también el rechazo. Otras fuentes de conflictos pueden ser más útiles para poder subsanar lo que hay dentro de nosotros. Sin embargo, otras son sutiles y permanecen como ocultas. Una de esas es la raíz de la amargura. Esa raíz venenosa, así la llama el autor, repito, de la carta a los Hebreos en el capítulo 12-15.
Esta raíz de amargura causa desesperación y angustia. Desesperación significa que el creyente tiene una lucha conflictiva con la esperanza en Cristo. Le cuesta vivir en el Señor, moverse en el Señor y existir en el Señor. Entonces, al tener este conflicto, debido a una raíz de amargura, que es la causa, lo que llamamos científicamente etiología, o sea, lo que da origen a esta desesperación, es la amargura. La amargura hay que tratar siempre de deshacerla, no permitir que sea huésped de nuestra casa. Nuestra casa es nuestra alma. A veces estos conflictos pueden estar a nivel psicológico, pero no llegaron en el creyente a invadir el alma. En algunos casos, como no se agarran a tiempo estos conflictos, con raíz de amargura, pasan del psiquismo al alma. Entonces el alma siente tristeza. Y justamente lo que tenemos que tratar de hacer es obedecer a la palabra de Dios. Que no brote ninguna raíz venenosa. O sea, si está, que no brote. Que no brote significa luchar contra. Eso significa que no brote. O sea, si está, lucha contra ella para deshacerla. Porque no es de Dios. Entonces, para el creyente, cuando se da cuenta y toma conciencia de que la raíz de amargura no es voluntad de Dios, el creyente se lo toma en serio y empieza a trabajar esto hasta deshacerla. Se da un poco aquellas palabras que San Pablo, en la carta a los Romanos 8, del 35 al 37, va descifrando como ¿quién me separará del amor de Cristo? Entonces ahí empieza a desmembrar una cosa, otra, una situación u otra. Léanlo tranquilos para no detenerme en esto en este momento. Esto se opone, lo que llamamos raíz de amargura, a una virtud que en espiritualidad, en Oriente, nace en la enseñanza de los padres de la espiritualidad con el nombre griego de esigía, así se pronuncia. La esigía es la tranquilidad interior. Justamente la desesperación es lo opuesto a la tranquilidad y encima va acompañada, lógicamente, de angustia. ¿Debemos ocuparnos? Sí. ¿Tenemos que luchar? Sí. No en forma neurótica, sino concientizándonos. Cuando una persona se pone en contacto con, ahí ya empieza a ganar la batalla. En cambio, el no sé qué me pasa, no sé por qué estoy así, parece que mi esperanza ha bajado, mi estado de angustia es así. Fíjate qué es lo que te está ocasionando amargura en el alma, siguiendo esta reflexión de la misma palabra de Dios. En este sentido, el estado de gracia que tengamos al momento de nuestros desafíos nos va a ayudar notablemente en el proceso de conversión, porque la gracia de Dios, yo quiero ir como mechando, porque la gracia es un tratado en teología es algo muy sólido, muy profundo, muy para estudiantes de teología, pero todo lo que estudiamos es para dar al pueblo de Dios. Entonces, voy a ir mechando cosas de la gracia para que podamos entender cuando digo que en medio de los desafíos el estado de gracia que tengamos en el momento de estar en el combate va a ayudarnos mucho. La gracia, recordemos en este momento, por cómo voy desarrollando el bloque, fortalece, apacigua y da templanza. Repito, la gracia fortalece, apacigua y da templanza. Porque la gracia de Dios es sobrenatural. Por si alguien no sabe qué significa, es que actúa sobre la naturaleza humana, la naturaleza psíquica, la física y la espiritual. La gracia
fortalece, actúa. Dice Santo Tomás, la gratia supone naturam en latín, ¿no? O sea, la gracia supone la naturaleza, o sea, si no es sobre la naturaleza, no actúa, por lo tanto no existe. O sea, la gracia fue creada para nosotros, es un estado. Quiere decir que al decir estado, cada vez voy simplificando más, es un modo de vivir con Dios. ¿Se comprende? Pero tenemos que saber qué genera ese modo de vivir con Dios. El estado de gracia nos fortalece, nos apacigua y nos da templanza. O sea que el equilibrio psíquico se va logrando. Generalmente la raíz de amargura se desarrolla cuando una persona quita sus ojos del Señor Jesucristo y los pone en lo que la perturba, en lo que la incomoda, en lo que la irrita o la hiere. Eso es lo que hay que tratar de descubrir. Cuando tenemos una raíz de amargura, no estemos tanto mirando qué nos hiere, qué nos incomoda y yo, ¿no? Qué nos irrita, sino volvamos la mirada a Jesucristo. Señor, solo en Dios descansa mi alma. Salmo 62. A veces puede ser eso que nos irrita, nos incomoda, como les digo, perturba o hiere, puede ser una ofensa que alguien recibió. A veces esa ofensa puede ser como una herramienta del enemigo que se utiliza para tocar los puntos débiles. Por eso, como lo hemos visto también compartido en otros momentos en el programa, hay personas que son punzantes, sobre todo los irónicos. Siempre recordemos la definición de la ironía. La ironía es una ofensa, una agresión inteligente. O sea, la persona sabe dónde puede punzar. Muchos los hacen tocando la historia. A veces son amigas las personas, entre comillas, ¿no? Por supuesto, si una amistad es fecunda eso no va a pasar, pero socialmente son amigos o son amigas, y al momento en que tienen un problema y se separan, una habla pestes de la otra. Eso significa que nunca fueron amigos, nunca. Todo eso fue una cosa enmascarada. La máscara en psicología siempre es la apariencia, pero no es la realidad. Entonces, nosotros tenemos, si somos personas que tenemos una tendencia a la ironía, no la usemos más, porque es una agresión inteligente. Eso atenta contra la caridad. Mucha gente cuando se enoja es muy irónica y hiere. Eso lo tenemos que ir trabajando interiormente. Ahora, si nosotros recibimos una ofensa de irónicos, tenemos que empezar a generar, así como hacen las abejas, para defender el propóleo, ellas elaboran una capa a través de la cual no pueden filtrarse los insectos, los bichitos, y así protegen lo que elaboran. Nosotros también, con nuestra espiritualidad, debemos tratar de neutralizar las ofensas de personas que son irónicas. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, es lícito manejar lo que en psicología se llama la contratransferencia. Ejemplo, alguien te puede ver y te puede decir, tenés algo vos, ¿no? Porque no te veo bien. Si vos no le preguntás a una persona cómo me ves, es invasivo que alguien te diga que te ve como te ve. Pero tengan mucho cuidado porque las personas frustradas agreden. O sea, leído de otra manera, cuando reciben una agresión, siempre sepan que viene de alguien que está frustrado o frustrada en algún área, especialmente en la afectiva. Entonces te dicen, no te veo bien, ¿te pasa algo?
lo que están haciendo es una proyección de su estado de ánimo. ¿Cómo te das cuenta? Porque vos interiormente decís, no me pasa nada. Si te pasara algo lo dirías, pero una persona que es sana y es buena persona, nunca te va a decir qué mal que te veo. Cuando te ve mal, te va a tratar de animar y hacer que vos estés mejor. Con un chiste, con una palabra, con una invitación, con algo, te va a generar perspectivas de esperanza. En cambio, si ponen el dedo en la llaga, no te veo bien, lo más probable, como hace mucha gente que desconoce todo esto de la psicología, la gente va, se mira al espejo y dice, no, yo no me siento mal, pero a ver, estoy mal de cara, ¿no? Lo primero que hace una persona. Bueno, tenés derecho a hacer lo que en psicología se llama contratransferencia. ¿En qué consiste la contratransferencia? Esto no se trata de agarrar una espada y vos también la otra y más afilada, ¿se entiende? Es un mecanismo muy sanador, y cuando alguien te dice, no te veo bien, ¿te pasa algo? En vez de decir, a mí no me pasa nada, lo que deben responder cuando saben realmente que no les pasa nada importante, porque a quién no nos suceden cosas, a todos, ¿no? Pero digo importante, lo que hay que hacer es, ¿no será que a vos te está pasando algo? ¿Ven? Esa es la contratransferencia, y es bueno que lo hagan. La gente que desconoce, vuelvo a decir, esta enseñanza de la ciencia psicológica, ciertamente dicen, no sé, ¿qué me habrá visto? ¿Cómo me verá? Y se queda un poco mal. Pero bueno, para eso está la formación y tenemos nuestros bloques a nivel programa y vamos aprendiendo un montón de cosas para la vida, como se pueden dar cuenta. Por eso, a veces la raíz de amargura puede provenir de una ofensa, de una crítica, de un rechazo de alguien. ¿Por qué no me acepta? Díganme, Jesucristo el Señor fue aceptado por todos. De entrada, el prólogo del Evangelio de Juan dice claramente, los suyos no lo recibieron. Por eso él en un momento en que el Señor se irrita y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matan a los profetas, es decir, por un lado anuncian una cosa y cuando vienen los destratan de hacer la vida imposible. O sea, si el 3 veces santo, Jesucristo el Señor, fue rechazado, cualquiera de nosotros podemos saber que a nosotros también nos rechazan. El discípulo no es superior al maestro. ¿Conocen a alguien que todo el mundo quiere? No, para muchos tal persona es buenísima y para otros no. Para otros mucha gente, tal persona es simpática y para muchos otros no, te dicen lo opuesto. Para mucha gente tal persona es inteligente, para otros que van a decir que se manda la parte. Porque cuando hablas bien, te mandas la parte en el mundo tan chato y laxo en el que estamos viviendo. No escuchamos buen vocabulario, ya lo sabemos, ¿no? Y lo hemos tratado en varias oportunidades. No quiero detenerme en eso ahora. Pero sí sabe que puedes tener una experiencia de rechazo. Puedes ir a una mesa el 31 y a lo mejor te encontrás con fulana, sultano, que a vos no te digiere demasiado, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar temblando? No, ya somos grandes, o sea, tenés que saber sonreír. Como enseña San Elredo, un monje del siglo XII, en la vida también hay que saber disimular. Si tenés que elegir entre disimular y simular, toda simulación es un fingimiento. Eso evangélicamente no es bueno. Pero disimular sí, esquivás eso. ¿Qué esquivás? Esquivás que te acepten, que te miren, que te tengan que abrazar. Uno diría, bueno, en época de pandemia, en ese aspecto me quedo más tranquilo. Sí, pero si alguien habla y te dice algo en contra de tu fe, por ejemplo, o de tu persona, y te hiere, tenés derecho a defenderte. Yo creo que este año toda la audiencia que me sigue tiene que saber que la defensa siempre es lícita. Por lo tanto, no te calles más porque no querés que tu hermano se enoje, que tu hermana se enoje, que fulano que está en la mesa, que tu cuñada no lo tome a mal que el otro.
porque de tanto callar dejás que el agua sucia vaya corriendo. Cuando uno a las personas les pone un límite respecto de uno, hablo respecto de uno, que no te invadan ni se te suban encima tuyo si vos no querés. A lo mejor no te animaste nunca en la vida, bueno, ya es hora de decirle, hasta acá llegás con lo que decís. No trates como de pedirle perdón, marca el límite. Entonces ese límite es firmeza, ese límite no es histeria, ese límite no es falta de caridad. Justamente porque te querés, es que vos te respetás a vos mismo, que es el tema que vamos a tratar hoy en el otro bloque de la oración afectiva, al hablar de la aceptación de uno mismo. Entonces también pones límites, ¿sí? No des lástima, como dice la Madre Teresa de Calcuta, haz que en vez de lástima te tengan respeto a las personas. No, ahí viene la depresiva, ahí viene la que no sabe hablar, ahí viene la que es mudita, ahí viene el que siempre dice lo mismo, ¿no? No vayas con preconceptos, sé vos, y si vos ves que alguien se te quiere subir encima, bájalo rápido, marca el límite, porque ninguna persona va más allá de donde uno le permite, cara a cara. Por atrás ya sabemos que cuando la gente quiere, dice disparates, inventa, y está lleno de mitómanos. Los mitómanos son los defensores de sus mentiras, pero la presentan tan bien la mentira que la gente les cree como si fuera verdad. Eso es mitomanía, es una patología, pero cuando la gente no conoce esto, cree a cualquiera que le presenta muy bien. Hay gente que presenta las mentiras muy bien, y es una mentira tras otra y tras otra. Tu conciencia ante Dios. Recuerden siempre la enseñanza de San Ambrosio, que fue el gran maestro de San Agustín en el siglo IV. La conciencia es el primer vicario de Jesucristo, o sea, quien te representa ante Dios es tu conciencia. Entonces, tranquilicemos nuestra conciencia, como dice la primera carta de Juan. Es decir, sé vos, poné límites para sentirte bien, porque muchas veces, si no lo hiciste casi nunca, por miedo a lo que van a decir, estás incómodo pero no sabés eximirte de una realidad propia a través de los límites que estableces. En teoterapia, en los grupos que dirijo habitualmente, utilizamos mucho el verbo establecer. Tenés que establecer el límite. ¿Sabés por qué? Porque ahí te das cuenta que estás madurando. Ahí te das cuenta que estás madurando. Hasta ahora no le pusiste el límite a nadie. De ahora en más, cuando algo no te gusta, lo vas a hacer saber. Vuelvo a decir, no como un neurótico, no se necesita ni gritar ni levantar la voz. Se necesita decir las palabras claves en cada situación. Y ahí te vas a sentir bien. ¡Qué bien! Esto no lo hubiese hecho antes sin la formación. Ahora que tengo formación, ahora sí lo hago. Ahora lo hago y me siento bien, porque uno se siente bien a sí mismo. Ya somos grandes, no podemos permitir que las personas vengan a decir lo que quieran y que tenemos que andar fingiendo en estas mesas por lo que diga o no diga para que no se arme o se arme. Al que le gusta bien y al que no, igual. Ahí sí se aplica esto, porque estás defendiendo una causa justa. No es digo cualquier cosa, invento cualquier cosa, ¿no? Como algunas personas me escribieron en la semana, y con esto termino hoy este bloque. Claudio, yo la voy a pasar sola. Claudio, yo lo voy a pasar solo. Varios me decían solo, esta vez no voy. Y bueno, si me comprenden bien y si no, igual. Bien, yo le ponía aplausos, porque realmente es así, estás creciendo. Antes no voy porque me dicen, ¿no? Como el ejemplo de cuidar a los nietos. No, si no voy se enojan, ¿qué van a decir? Se van a poner mal. Defendé tu vida, querido, querida, defendé tu vida. Sos vos quien tiene que decir si vas o no vas. Y si se enojan porque no vas, es porque no te aman, porque vos podés estar cansado o cansada. Entonces también tenés que respetarte a vos mismo. ¿Se entiende, no, lo que voy diciendo? Creo que sí, es un lenguaje accesible para todos.